Buenas tardes, somos Facundo Álvarez Mota, Manuel Horn e Ignacio Rodríguez Sañudo y vamos a estar hablando de forecasting en cajeros automáticos para la materia de procesamiento avanzado de señales en el primer cuatrimestre de 2025 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bueno, como motivación a nuestro problema, lo que queremos hacer es predecir la extracción diaria de dinero, de plata, en cajeros automáticos. Eh, pero esto tiene una volatilidad muy alta porque los valores diarios fluctúan. ¿De qué valores estoy hablando? Bueno, de la plata que se retira y la plata que queda a lo largo de un día, ¿no? Esos son los dos valores centrales de nuestro problema. Entonces, la solución propuesta a esta volatilidad que tenemos es predecir la suma de los últimos 7 días de una semana entera como objetivo más estable. Esto quizá les suena a lo que vimos de suavizado en la materia. Eh, bueno, básicamente es lo que estaríamos haciendo. Y después, para predecir esta suma de dinero que vamos a retirar, vamos a aplicar técnicas, bueno, obviamente de series temporales, porque nuestros datos están indexados en el tiempo, clustering, para agrupar conjuntos de cajeros automáticos que tienen patrones similares, y deep learning para, bueno, finalmente predecir los valores estos de los que vengo hablando. Próxima diapositiva. Entonces, para procesar los datos, se partió de una base con 300 cajeros automáticos, pero varios de ellos tenían datos faltantes, entonces se filtraron aquellos con menos de 15 días faltantes. Nos quedamos con ese conjunto, dejándonos con solamente 110 cajeros. Pero estos tenían datos suficientes como para poder hacer el trabajo. Los datos faltantes se completaron como el remanente del día anterior. ¿Qué es el remanente? Bueno, el dinero que queda justamente en un día después de extraer una suma de dinero. Y después la extracción se dejó en cero porque, bueno, es un dato faltante, es una manera de completar los datos que tenemos. Después se incorporaron otras variables, por ejemplo, distintos tipos de suavizados, particularmente los valores 3, 7, 15 y 30 días. Esas son otras variables de cada cajero. Después la inflación, el índice de inflación del mes anterior para cada mes. Y después tenemos variables dummies que corresponden a días festivos, ya sea feriados, Pascuas, Navidad, etcétera. Esto se hace particularmente porque agrega información valiosa, posiblemente, eh, porque, bueno, esto tienden a haber comportamientos de extracción de dinero previo a estos días festivos intuitivamente, ya que, bueno, se incrementa el nivel de actividad o, bueno, se puede interpretar cualquier cosa. Pero bueno, es otra variable, en fin. Próxima diapositiva. Entonces, la base de datos que tenemos está indexada por días, o sea, ahí en la tabla pueden ver la fecha. Las dos variables centrales que son el remanente y el dispensado de un cajero en particular, o sea, esta tabla corresponde a un cajero solo, tenemos 110. Tenemos variables de K días, o sea, los que había mencionado, 3, 3 5, 7, 15 y 30. Después el valor de inflación correspondiente al mes anterior y las dummies de los días importantes. Entonces, eso es nuestro conjunto de datos. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que queremos predecir puntualmente? Básicamente, la suma de extracciones de los últimos 7 días, que parte del suavizado, justamente que estamos haciendo, eh, bueno, de la variable dispensado, que es lo que se retira en un día. Eso lo pueden ver ahí en la ecuación. Básicamente barremos a lo largo de una fecha fija t, barremos desde k igual 0 a 6 y sumamos esos valores. Esto, bueno, justamente reduce la volatilidad y mejora la estabilidad del modelo. Y, y bueno, entonces como contamos con los días previos, permite inferir la extracción al día siguiente. Eh, entonces, para visualizar más o menos lo que estoy diciendo, esto sería la serie original con la que partimos, correspondiente a un cajero. Podemos ver en el eje Y los valores dispensados por día
y esto refleja la volatilidad que que vengo mencionando. Entonces, si después suavizamos con una media, perdón, media no, porque es una suma, simplemente sumamos los valores a lo largo de 7 días, esto suaviza considerablemente la serie. Eh, a modo de visualización, esto quizás es más fácil para explicar. Para agrupar cajeros con patrones similares, usamos Dynamic Time Warping. Esta es una técnica que permite comparar entre dos series temporales que pueden estar desfasadas en el tiempo o tener distinta velocidad. Por ejemplo, si hay dos cajeros, uno que tiene un pico un sábado y otro que tiene un pico un domingo, esta técnica los puede considerar muy similares. Además permite asignar varios puntos de una serie temporal a otra. Esto está muy relacionado con el tema de la velocidad. Y a partir de este algoritmo logramos una clusterización de cuatro clusters bastante balanceados que nos va a permitir entrenar modelos para cada uno de ellos y así generalizar mejor. Bueno, entonces para trabajar con este modelo, con estas predicciones, mejor dicho, lo que hicimos fue utilizar el modelo de TimesNet. TimesNet, justamente como dice acá, es un modelo creado por investigadores chinos, que en particular hay un investigador chino, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero que tiene que crea muchos, inventa muchos modelos para series temporales. Entonces, la idea de TimesNet básicamente es, mediante bloques convolucionales, encontrar relaciones intra e inter series temporal. Es decir, queremos encontrar relaciones dentro de una misma serie temporal y entre distintas series temporales. ¿Por qué entre distintas series temporales? Ahora vamos a ver lo que hace TimeNet. La idea entonces también es agregar justamente unos embeddings temporales y unos embeddings posicionales a los datos. Esto es una idea parecida a la que se usa en Transformers, que es esta idea de que como una palabra no es lo mismo si está primera que si está segunda, acá no es lo mismo si un dato está primero o está segundo. No solo en tu ventana, es decir, por ejemplo, si el 6 de febrero es el primer dato en la ventana que estás agarrando para predecir, no es lo mismo que si lo agarras como el quinceavo dato. También obviamente importa que sea 6 de febrero. Entonces se le agrega justamente un embedding temporal relativo al el día que corresponde y un embedding posicional relativo a la posición en la ventana elegida. Entonces, para todo esto se utiliza, bueno, este tipo de serie de temporales, este tipo de modelo para series temporales es muy buena en lo que se llama short forecasting, que es básicamente predicción a corto plazo. Predecir, por ejemplo, como queremos predecir nosotros el día después. También igualmente es buena para predicción en long forecast, y hay otras series temporales que después en un GitHub, otros modelos que en un GitHub se pueden ver que están rankeados de cuál es el mejor y cuál es el peor para cada tarea. Bien, entonces para entrar un poco más en cómo funciona el modelo por dentro, acá hay un par de imágenes que son las mismas utilizadas en el paper. La idea del modelo este es, hace una Fast Fourier Transform, un FFT de tu serie temporal, como indica acá, en la cual se ven justamente cuáles son las frecuencias más altas, las K frecuencias más altas. Esto es un hiperparámetro K, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos con las K frecuencias más altas que nos indican, es como un poco la explicación de cómo se comporta generalizando un poco nuestra serie temporal. Entonces nos quedamos con las K frecuencias más altas y lo que se hace es como una especie de cortar en bloques nuestra serie temporal. Es decir, por ejemplo, este bloque de acá puede ser el primer bloquecito de, digamos, de periodo K, de realidad de periodo uno sobre frecuencia, uno sobre la primera frecuencia. Este es el segundo bloquecito y así. Y sobre todo esto se va a correr después el famoso kernel convolucional del cual hablamos en un principio. Entonces, para cada una de estas frecuencias se hace como se indica acá, estos bloques de periodo por frecuencia.
Entonces ahora sí, lo que se corren son para cada uno de estos bloques de periodo por frecuencia, que en el fondo son tensores 3D, eh, lo que se corren son estos kernels, perdón, de tensores 2D. Se corren estos kernels 2D en los cuales, justamente, si vemos en sentido vertical, en este caso se analiza el periodo intra variacional, es decir, dentro de una misma serie temporal, y si vemos el sentido horizontal, es el eh, la, la intervariación, que es el periodo entre series temporales, es decir, entre distintas partes de lo que representa nuestra serie temporal. Es un poco complicado de entender, pero leyendo el paper bien en detalle no se hace tan difícil. Básicamente, para hacer un breve resumen, es nosotros separamos en bloquecitos la serie temporal y que encontramos relaciones dentro de estos mismos bloquecitos y entre bloquecitos. Y esto para distintos tamaños de bloques, que justamente son estos tamaños de periodos que los seleccionamos con nuestra FFT como los picos más altos de la FFT. Entonces, lo que hacemos luego de esto es justamente eh, pre- previo a esto hay que aclarar que se hace esta idea del embedding, ¿no? Esta idea de agregarle un posicionamiento según la ventana en la que se encuentra el dato y un posicionamiento según el cual representa la fecha. Bien, entonces lo que hacemos con esto es subir de dimensión digamos, nuestra dimensión original, pongámosle que con todas las variables que nombró Manu en un principio, estamos en una dimensión de tamaño 10, nosotros lo subimos a una dimensión más alta para luego poder hacer correr estos kernels convolucionales. Un pequeño detalle también que no aclaré es que a estos kernels, como estos picos pueden no necesariamente tener el periodo este puede no ser divisor, digamos, de la cantidad de datos que tenemos en nuestra serie temporal, se agrega como un padding a los costados para cumplir justamente eso, para que se pueda dividir en bloquecitos sin mucho problema. Entonces, después lo que se hace acá es se corren estos kernels convolucionales, se los baja de dimensión con estos kernels, después se los vuelve a subir de dimensión, se vuelven a, por decir de una forma, reshape back, justamente esto de que nosotros hicimos el reshape de pasar de la serie completa a bloquecitos, el reshape back es pasar de bloquecitos a nuevamente nuestra serie completa, y se hace acá tenemos otra vez las K series completas, lo que se hace es una suma ponderada, donde esta ponderación se hace en base a la amplitud de estas frecuencias elegidas. Es decir, en este caso, por ejemplo, si la frecuencia 2 es más alta que la frecuencia 3, entonces en la suma ponderada que se va a hacer en post reshape back, la frecuencia 2 va a tener una influencia más alta que la frecuencia 3. Es decir, la, la serie que se obtiene luego del reshape back relativa a la frecuencia 2 va a tener un valor más alto en la suma esta o una ponderación más alta que en la frecuencia, que la serie temporal relativa a la frecuencia 3 ya hecha del reshape back. Entonces, acá como se dice, se vuelve justamente a estas series temporales de una dimensión, ya no estamos más en dos dimensiones, sino tenemos ahora nuevamente un único bloque, se hace este adaptive aggregation, que es una suma de ponderada. Y por si acaso se hace en esta residual connection o skip connection, que es es la misma idea que en Transformers, que se agrega justamente es como que permite una estabilidad y permite también una mejora en el entrenamiento. Básicamente lo que estamos entrenando en el fondo no es X, sino es como que el residuo o lo que le estamos variando a X para lograr un mejor resultado. Es decir, porque si vemos acá, si yo tengo el mismo dato sumado a lo que agregué o cambié acá, es como, bien, a mi dato original le estoy sumando el obtenido en TimesLog. Entonces, esto es un poco todo lo que hace dentro de cada TimesLog. Y dentro de nuestro TimesNet podemos tener varios TimesLog, que eso también justamente representa un hiperparámetro. Pensar que la cantidad de frecuencias, cómo hacer, bueno, cuántos TimesLog, todo esto representa, o los tamaños de los kernels, o los números de kernels que tenemos, porque una cosa que no comenté es que también podemos tener varios kernels para cada uno de estos bloquecitos y después de eso hacer como una suma ponderada nuevamente.
Entonces todo esto son hiperparámetros que se eligen en un comienzo de nuestro modelo. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Esto es un modelo bastante pesado y bastante también nuevo, entonces es como difícil implementarlo. Entonces lo que encontramos fue un repositorio del autor original del paper, de los autores originales y con varios colaboradores, que tienen un montón de series temporales que fueron inventando durante el tiempo. Entonces, el problema de esto, ¿cuál era? Que el repositorio este estaba justamente, por decir de una forma, como para decirlo coloquialmente, como con mucha grasa, en el sentido de que estaba generalizado para casi todo tipo de modelo que habían creado o inventado ellos. Entonces, por ejemplo, tenías TimeNet, tenías otro que era, creo que GPT Time o cosas de ese estilo medio raras. Y como queríamos usar este y nosotros no queríamos y queríamos crear un repositorio completo y con todo, este repositorio se trabajaba con archivos bash en los cuales vos le indicabas qué modelo querías, los hiperparámetros y corría todo perfecto. Entonces lo que hicimos fue agarrar los archivos que queríamos, digamos, que utilizaba TimesNet y filtrarlo, sacarle toda la información que utilizaban otras cosas, leímos todas las funciones, las modificamos para adaptarlas a utilizar únicamente TimesNet, modificamos todo para que tengamos lo mínimo indispensable y que funcionara correctamente. Entonces, por ejemplo, Eh, un problema... un Sí, decime. Inventario mínimo. ¿Querés volver al anterior? Un segundo. Sí. Para aclarar una cosita nomás, que creo que no quedó clara, quizás sí. Simplemente en la parte de abajo, en el gráfico de abajo, donde dice K, que serían todas las cabezas esas de Reshape Back, me parece, por lo que recuerdo de leer el paper, que ese K corresponde a las K frecuencias más importantes que se toman de la transforma de Fourier. Si no recuerdo mal, Sí, sí, sí. quizás, si no, corregime. Me parece que era eso. Sí, 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 es eso, es exactamente eso. O sea, se indica que hay K porque son justamente las K que elegimos, ¿no? Genial, eso, no más. Listo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, volviendo un poco a esto de que las modificaciones que hicimos, nosotros como teníamos varias series temporales, una por cada cajero, el problema cuál era. Nosotros después, como indicó Nacho, logramos separarlo en 4 clusters. El problema cuál es. Nosotros queremos todos los datos, o sea, entrenar con todos los datos. No queremos entrenar una serie temporal para cada cajero, o sea, generar un modelo, mejor dicho, para cada cajero, sino un modelo para cada clúster. Entonces, por ejemplo, la forma en que se agarraban los ítems en el, en el, en el data loader o cómo se entrenaban o cómo se metían esos ítems justamente en el entrenamiento donde ítem es una serie temporal, ¿no? Cómo se metían dentro del entrenamiento tuvimos que adaptarlo un poco. Pero no lo pudimos hacer, no fue tampoco imposible. Entonces, para terminar un poco con la parte del modelo, acá hay un poco un par de hiperparámetros de los más importantes que tomamos, que fueron una ventana de 60. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos agarrando un dato K, nosotros miramos desde K-1 hasta, para decirlo, si queremos predecir el dato T, agarramos desde T-1 hasta T-60. Entonces, elegimos una ventana de 60. ¿Por qué? Porque nos parecía razonable, si se observa un poco acá, esta idea de que cada 2 meses hay una especie de relación en que hay un pico al principio, después un pico al principio, que es lo que sería el siguiente mes, y después en el medio hay como unas pequeñas variaciones. Entonces nos sonó razonable poner una ventana de tamaño 60 que en el fondo son 2 meses. Después, tamaño embedding 64. Muchos de estos valores están adaptados principalmente en el paper. En el paper también al final hay una parte de experimentación en el cual digamos, en la tarea de short forecast justamente pone estos tamaños similares. Un tamaño embedding 64, que este tamaño embedding 64 era justamente este tamaño al cual subíamos la dimensión post agregar embedding posicional, embedding temporal, y bueno, también se agrega, no sé si lo comenté, pero un embedding mismo de lo que es el dato en sí, ¿no? Se sube de dimensión como se puede subir de dimensión
en Transformers o en Word Embeddings. El número de capas, que utilizamos dos capas, donde capas son estos time blocks, estos bloques que hacían todo esto que dijimos. Pusimos dos bloques de esto porque nuevamente en el paper sugería utilizar dos, o era con el cual experimentaban. Un learning rate de 10 a la menos 3, 20 POCs, tamaño de batch 16. Esto principalmente fue porque, como se dice acá, nosotros terminamos ejecutando este modelo en una GPU local con 18 GB de memoria. eh, sí, 18 GB de memoria, en los cuales si poníamos e intentamos como optimizar, digamos al hardware que teníamos. Si teníamos un batch size de 32, por ejemplo, iba a tardar un poco más, o bueno, si agregamos epox, obviamente mucho más. Un dato acá que no puse es que también tenemos un hiperparámetro que se llama paciencia, que es básicamente esta idea de cuándo cortar según el early access. Paciencia es, si por ejemplo yo tengo 20 epox y tengo una paciencia de 10, eso quiere decir que en 10 epochs como mucho no puedo mejorar. Entonces no pusimos tampoco muchas epochs porque experimentando un poco manualmente se veía que a partir de la 14-15 ya empieza todos los post epochs a sumar uno de paciencia porque no mejora mucho en la predicción. Entonces esto es un poco el general de los hiperparámetros. Igualmente después al final se va a contar que está el repositorio en el cual se pueden entrar a ver los hiperparámetros de todos los hiperparámetros que usamos. Bueno, ahora vamos a los resultados. Acá tenemos algunos gráficos. En azul los valores reales, en amarillo las predicciones. Em, no nos sirve mucho hablar del error absoluto medio porque son datos anonimizados y por lo tanto no sabemos bien en qué escala están. Sí podemos hablar de el error absoluto medio sobre el rango total promedio de todas las series. Esto nos da un error de 3,7% aproximadamente, con lo cual es muy bueno. Además que se puede ver que las predicciones capturan bastante bien la forma de los valores reales. Como conclusiones podemos plantear algunas. El preprocesamiento cuidadoso permitió convertir series temporales incompletas en datos útiles y así sumar más datos para el entrenamiento de los modelos. Después, la técnica de Dynamic Time Warping ayudó a identificar grupos de cajeros con patrones similares y mejorar la generalidad de los modelos y del modelo total. El algoritmo de TimesNet demostró una buena capacidad. Pudimos ver que se adaptó bastante bien a las formas y el error fue bastante bajo. Y la predicción sobre la suma suaviza la serie, lo convierte en un problema más simple, mejora la estabilidad, pero es bastante útil. También podemos remarcar que las predicciones dependen fuertemente del valor del día anterior, es decir, va a estar siempre muy cercano a este valor. Y como trabajo futuro proponemos buscar mejores hiperparámetros para el modelo mediante una experimentación más profunda. Un poco esta idea de que depende mucho del día anterior es que justamente estos picos que se ven acá, de que este salto, por ejemplo, que está acá en este gráfico, digamos, nuestro modelo no lo está captando bien, porque una vez que el día anterior sabes que subió hasta acá, es fácil predecir que el día siguiente va a estar por ahí, ¿no? Entonces, y más si estamos hablando de algo suavizado, ¿no? Porque es una suma. Entonces, esos son unos pequeños detalles que se podrían mejorar o buscar digamos, una mejor idea o seguir y mejorando sobre eso. Esta idea de que cuando hay picos abruptos, que igual justo estos gráficos bastante bien los capta dentro de todo, esta idea de que nosotros queremos calcular el pico el mismo día, no el día siguiente, porque el día siguiente es fácil ver que si el día anterior se sacó mucha plata, entonces la suma de los últimos 7 días va a incluir el día anterior, por ende va a ser más alta al día siguiente. Entonces eso es lo que se refiere un poco a esa parte. Bueno, gracias por escucharnos. Acá les dejamos el repositorio del proyecto y también el repositorio original donde pueden encontrar más algoritmos.
y series temporales. Muchas gracias. Gracias.